Calderón dijo, me sorprendió de que no presentaron ni una sola prueba. Hablaba de los testimonios, ¿no? De los... Sí, que solamente fueron los testimonios de estas personas, de los testigos protegidos. Entonces está interesante. Y ahí, presidente, el planteamiento también es de lo que surge a raíz de lo de Cienfuegos. Bueno, usted da, por supuesto, la versión que tiene el gobierno mexicano en torno a lo que sucedió, pero por otro lado también el planteamiento de por qué tanta protección al ejército, por qué tanto poder al ejército y por qué no se le toca en este gobierno al ejército mexicano, sobre todo porque pudiera ser que ellos también tenían conocimiento de lo que sucedía en la colusión del narcotráfico con el poder político. Sí. Se protege al ejército porque es una institución fundamental para el Estado mexicano y no es un ejército represor, es un ejército que ha cumplido órdenes de civiles para llevar a cabo actos de represión lamentables, pero que ha actuado siempre recibiendo órdenes de los presidentes, porque no se debe de olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, nos quedamos con la idea de que el ejército es represor, se nos olvida de que este ejército surge de un movimiento revolucionario, surge para enfrentar el golpe de Estado de Victoriano Huerta, para restablecer la legalidad y la democracia en México. Surge después del asesinato de Francisco I. Madero, cuando Venustiano Carranza convoca al pueblo a enfrentar a Huerta. Es el único gobernador que lo hace, porque todos los demás se sometieron a Huerta. Y él le solicita al Congreso de Coahuila que emita un decreto y ahí se sostiene, en ese decreto, de que se iba a crear un ejército del pueblo para restablecer la legalidad y la democracia. Y luego, en la Hacienda de Guadalupe, en lo que se llama Plan de Guadalupe, ahí los revolucionarios constituyen el ejército constitucionalista. Y así surge el ejército. Uno de los mejores presidentes de México, el mejor presidente de México del siglo XX, era un general, Lázaro Cárdenas del Río, y fue 2 veces secretario de la Defensa. Eso no se debe de olvidar, pero hay otros elementos. El ejército viene del pueblo, el soldado es pueblo uniformado, son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de comerciantes, hijos de militares. De los 25 generales de división, hagan el estudio, ninguno viene de la élite económica del país. Ninguno de los generales de división pertenecen a la oligarquía. No es como el ejército de otros países, no voy a mencionar los otros países. Por eso tenemos que defender al ejército, sí, porque son pueblo, no se convirtieron en oligarcas. Por ejemplo, cuando Salinas creó la nueva oligarquía, el llamado Grupo Compacto, no hay ningún militar. Nada más que este asunto pues no se acepta, ¿no?, tan fácilmente. Yo tengo que agradecerle al Ejército y también a la Secretaría de Marina, que ya es otra, con el almirante José Rafael Ojeda Durán, un hombre recto, estricto, honesto, nacionalista. Por eso lo nombré, lo tenían marginado, porque los que estaban habían entrado incluso violando los procedimientos para el ascenso. Siempre era un almirante el que llegaba, pero que tenía un desempeño en una región naval o en regiones navales. De repente llega uno que había estado de secretario particular del almirante en turno. Y luego, últimamente, querían meter al que estaba de oficial mayor, que manejaba las relaciones públicas, que tenía muy buenas relaciones con los medios de información. ¿Se acuerdan de lo de Frida Sofía? Entonces, pues busqué y encontré, afortunadamente, al almirante Ojeda, que había escrito en los años 80, porque hice una investigación de todos, un libro en contra de la corrupción. ¿Y saben qué? No me equivoqué, ni con él, ni con el general Sandoval. Y eso les puede de que yo tenga el respaldo del pueblo, que es lo mero principal, porque decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estas 2 instituciones nos han ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Imagínense cómo enfrentamos el problema de la violencia. Sí, lo que nos dejaron fue
lo que creó García Luna. O sea, imagínense. Le iba a preguntar sobre el tema de los informes que estarían presentando los obispos de México al Papa Francisco en torno a que si hay algunas regiones que pudieran estar tomadas por grupos del crimen organizado. Pues me llama mucho la atención de que hay una coincidencia, es lo que dicen algunos senadores republicanos y también los del Departamento de Estado de Estados Unidos. No lo estoy señalando de que estén de acuerdo, ¿eh? Eso dicen los de la jerarquía católica. Yo lo único que puedo comentarles es de que el Papa Francisco es admirable. Desde que tengo conciencia sobre estos temas, no había sabido de un Papa tan consecuente, tan cristiano como Francisco. Y miren, en el caso de México, en las 3 transformaciones que han habido en la historia, en la independencia, desde luego, el Papa de ese entonces en contra de la independencia de México. En la Reforma, igual, hasta excomulgaba a los liberales y apoyó la invasión francesa, la imposición de Maximiliano. Y durante la Revolución, el Papa de ese entonces aprobó el golpe de Estado, el asesinato de Madero y reconoció a Victoriano Huerta. ¿Cómo no voy a estar contento con Francisco? Es un santo, es un defensor de los pobres, de los desposeídos, un verdadero cristiano. Antier puse un textito de lo que decía Gandhi sobre Jesús, de que nadie, que no conocía a nadie, decía Gandhi, que hubiese hecho tanto por la humanidad como Jesús. Y agregaba que el cristianismo era bueno, que el problema estaba en que los cristianos no siempre seguían las enseñanzas de Jesús, pero ya nos estamos metiendo en otras cosas.